buenos días, amigas mías, comenzando el día como siempre. Voy a tomarme mi desayuno. Hoy día me preparé, se me acabó el pampita, se me acabó todo. Así que hoy día me preparé, miren qué rico lo que me hice. Algo exquisito porque para suplir un poquito lo que me faltaba, me preparé una marraqueta, pero le saqué toda la miga. A ver, espérense, este de acá. Y lo preparé con lechuga y tomate. ¿Ven que le saqué todo? ¿Se nota? Algo sanito. A ver si hoy día voy al supermercado. Bueno, anoche el cumpleaños de mi hijo con sus amigos terminó temprano. Fue algo entretenido con los niños. Hasta yo estuve un ratito ahí chichareando. Después los dejé solitos. Obviamente que me acosté después que yo sé que terminó ya su junta. Mi hijo quedó muy contento, le está durmiendo ahora. El Toto, que mi marido fue a trabajar y el Nicolás igual fue a trabajar. La cosa, bueno, ahora estoy esperando a que llegue mi sobrinita que me trae unas cosas aquí. Y más tarde, si Dios quiere, viene mi hermana o bien voy a hacer otra actividad. Así que voy a empezar el día, estoy muy contenta, estoy muy alegre porque nuevamente mis piernas están tranquilitas. Voy a tomar desayuno, chiquillas, y comenzamos el día. Estoy feliz de saludarles, mis niñas. Miren lo que les voy a mostrar. Yo otra vez si no me recuerdo mal, en un video de YouTube de Lady Ma Belleza Femenina, mostró este producto, que es de Garnier Fructus Super Oleo 8, y me encantó. ¿Saben por qué? Porque yo me peino con el pelo seco mojado. Ahora me lo humedecí, obviamente, me gusta con el pelo húmedo, y te sella las puntas, te sella las puntas, te lo desenreda, te lo deja brilloso, le da vida al cabello. Me hice una coleta hoy día porque quería andar con el pelito tomado, entonces hice una gota de maquillaje, ¿ven? Me saqué todo anochecito, y ahora me hice una limpieza suavecita para sacar todos los restos de impureza que puedan quedar. Así que me puse mi cremita blanqueadora, que quita las manchitas, más que nada quita las manchitas y todo ese tipo de cosas. Ese es el efecto que ha tenido conmigo el producto. Así que buenísimo, pues mis niñas, buenísimo. Lo quería compartir, mira, tomaba desayuno y me puse este chalequito negro con el que andaba anoche, porque hacía mucho frío. Y me puse este que ustedes ya me lo conocen, este que es como una arañita. ¿Ven? Es como un telar de arañita que hay ahí. Aritos no, porque ahí si se fijaban ayer, esta abejita bien, pero esta de acá como que se me tiró como infectar y me duele mucho. Oye, está súper rico el pan con lechuga y tomate y el café está exquisito. Todavía no va a llegar como a las 10 mi sobrinita, así que la voy a esperar un ratito. Me levanté tempranito, bueno, como siempre nomás, pues como siempre nomás me levanté tempranito. Porque eso sí, no se me ha quitado levantarme temprano. Me acosté a las 3 de la mañana de nuevo porque no hay caso que me pueda quedar dormida. Me tomé los remedios como a las 8:30 o 4 a las 9. Y no hay caso. Yo me tomo 2 clonazepam y para mí 2 clonazepam no son nada, po, con tanta medicina que tomo. Pero sí, ya mis piernas están tranquilas. Puedo hacer una vida más normal. Eso sí, de repente como que bajo un poquitito los niveles y todas esas cosas. Ayer estaba más expresiva, más... Hoy estoy como más relajada, más así bien. Aquí estamos disfrutando de una rica. Hemos hecho 4 pizzas y aquí van quedando 2. Ahí está mi hermana, mi sobrina, mi otra hermanita. Voy a contar algo. Ah, ya, pues lo persigue la ley. Ay, el Toto ya está detenido. Y mi hermoso esposo, ahí está, guapo como siempre. Y el ese es el mío. Estamos todos comiendo aquí llenando la pancita rica. Y con eso fue y puso la plata en no sé qué cuestión. Y después la sacaron, alcanzaron a sacarla de que se desvalorizara. Y de ahí partieron a comprar el a mí lo que me gustaba era el de pozo. No, el baño de pozo. Yo acuerdo cuando éramos chicas íbamos en Lampa y teníamos que ir al baño y tiraba un cable así como de luz, largo, y había que... ¡Oh, daba miedo la cuestión! Y como vende diario. A mí me acuerdo que fui a la casa. Yo no veo con casa chancho. Oh, esas cosas que nos contaba. La Llorona y mi tío. Había un tío que nos contaba la Llorona. Y lloré toda la noche y cuando me llevaron de vuelta, me trajeron de vuelta, me traían en bicicleta y yo veía que salía la con casa chancho. De verdad, sí, era terrible, de verdad que era terrible.